gusto saludarlos, como siempre muy bienvenidos, cordiales saludos a todos ustedes que nos brindan su audiencia. Para nosotros eso es fundamental. Nuestro trabajo cotidiano es intentar presentar un material televisivo con verdaderos contenidos, porque la televisión de un tiempo a esta parte ha empezado a deteriorarse en su mensaje, en su contenido tal cual. Ahora nosotros, aunque dejamos de lado de repente audiencias que podrían ser muy atractivas, queremos que dar un material que permita reflexionar, que permita mejorar nuestra calidad, comprender intelectualmente algunos conceptos, ayuda más al ser humano que unas cuantas sacudidas de baile y lo que vemos todos los días en el mismo horario. Así que rumbo a eso, que es crecer como ser humano, doy la más cordial bienvenida a dos amigos que se encuentran el día de hoy en el programa para hablar de temas económicos que, como siempre digo, son lo que más le preocupa a veces a la sociedad. Un gusto saludarlo, Alberto Bonadona, economista, además docente universitario. Qué gusto, Alberto, ¿cómo Igualmente, estás? Muy bien. El otro día me enteré que tú te has formado afuera, ¿no es cierto? Sí. ¿Puedo conocer un poquito tu currículum? Porque a veces no lo damos y son tan humildes ustedes que se quedan calladitos. Bueno, yo estudié primero en la Católica y de ahí saqué una beca que me mandó a Estados Unidos y acabé mis estudios en Estados Unidos. Sí. O sea que tú has terminado economía en Estados Unidos. Acabé economía en Estados Unidos, saqué una maestría y hice mis estudios de doctorado en Estados Unidos. Tú eres PhD también entonces. Sí. ¿Maestría en qué? En desarrollo económico y social. ¿Y tu doctorado? Mi doctorado estuvo dirigido a la parte de historia económica y relaciones públicas internacionales. Ve la calidad que tengo yo acá de mis invitados, no es así nomás. De la misma manera, un amigo de la casa ya, siempre ayudándonos a comprender los temas económicos. Julio Alvarado, querido Julio, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días, un gusto saludarte, espero que mejores de ese resfrío. Y un saludo naturalmente. Tengo que hacer la misma pregunta porque como ahora tenemos nuevos públicos, Cochabamba, Santa Cruz, es bueno que ellos sepan con qué calidad de intelectuales estamos trabajando. Bueno, yo estudié en Alemania, yo estudié en Berlín, allá saqué mi licenciatura y mi maestría y actualmente estoy haciendo mi doctorado. Tu maestría, tú has hecho economía en Berlín. Economía política yo. Economía política. ¿Y tu posgrado, la maestría en? En desarrollo agrícola. En desarrollo agrícola. Ya ve usted aquí lo que tenemos. Bueno, son muchos los temas que queremos tratar el día de hoy y por supuesto son temas que hacen al cotidiano de nosotros los bolivianos. Algo que es como una jugada, ¿no? Nosotros hemos empezado a convertirnos en prestatarios, de nuevo hemos empezado a creer en la banca, a ir a pedir créditos, a sacar algunos dineritos. Se ha hablado de porcentajes que han bajado significativamente, por ejemplo, para lo que es vivienda social, para las personas que están en construcción, construyendo algo, en fin, entonces de nuevo como creer en el banco. Pero llega un momento en que el gobierno dice hay un 3% de impuesto a las utilidades de la banca y eso asusta porque no sabemos finalmente al bolsillo de quién va a afectar, de los banqueros o como sea de nosotros. Aquí Julio me dijo en la anterior vez que estuvo, siempre va a ser el de nosotros, el de los banqueros no se toca jamás ese bolsillo. Explícanos un poquito por qué esa determinación puede ser lógica dentro de una economía que pareciera estable, por qué afectar de pronto a los que están sosteniendo un poco un desarrollo, porque los préstamos son nomás parte del desarrollo, ¿no? Yo lo que veo es que hay una presión muy fuerte hacia la banca, no solo en términos de los impuestos, sino también en la exigencia que tienen de otorgar créditos al sector productivo, donde ahora también se combina la parte de vivienda. Entonces, ahí lo que puede generarse es que con estas presiones a la banca se la ponga en la situación de decir, bueno, yo tengo que prestar como sea porque tengo que ganar, y empiece a bajar los requerimientos, lo cual sería terrible. O sea, eso en economía se llama riesgo moral, o sea, los obligan a hacer algo que no está del todo bien y las personas van a aceptar ese crédito, claro, porque las condiciones son mucho más suaves. No obstante, la banca conoce esto y lo acepta.
Ya. Y las personas se meten al crédito diciendo, bueno, nos están pidiendo menos, adelante. Ajá, Entonces sí, puede sí. haber, no digo yo en un plazo inmediato, pero en un mediano plazo, un debilitamiento de este manejo de la banca, lo cual no es precisamente lo más aconsejable. Ahora, lo que ocurre también es que, por otra parte, hay que ver que el gobierno central necesita impuestos. Entonces, ha visto ahí, digamos, una buena vaca lechera, ¿no? Sí, pues sí, porque de alguna manera son nomás los que están generando mucho movimiento y todo No, y aquello. además de que ya tienen ellos una parte de las utilidades que está destinada a un fondo. Si bien ese fondo puede darles a ellos alguna utilidad, pero es un fondo para que la gente no tenga que pagar el anticipo, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, esas situaciones hacen ver que el gobierno está muy angustiado por conseguir recursos de impuestos y ve dónde los puede obtener, ¿no? Ahora, si hablamos un poquito de términos morales, o sea, sin duda pedirle a la banca, que pareciera que es los que mejor más estables están, no me parece tan malo. ¿O sí? ¿Está mal? No, es que lo que ocurre, fíjate, yo creo que... Es como Robin Hood, sí, claro, pero hay que ubicarse que estamos en un sistema capitalista. O sea... ¿De socialista? Nada. No, esto está bien para la propaganda, pero la realidad es que Bolivia es un estado capitalista, ¿no? Y dentro del capitalismo, tú no puedes estigmatizar la utilidad, la ganancia, la forma en la cual los bancos están haciendo plata o cualquier sector. Y lo que ocurre muchas veces es eso, este está haciéndose millonario, pues hay que darle duro, ¿no? Y no es eso. Razón, ¿Por qué? razón. Porque estamos en un sistema capitalista donde esa ganancia tiene que ser, digamos, respetada o incluso en algunos casos hasta protegida. Sí, pero ¿no? la banca ha sido siempre el niño mimado de los gobiernos. La banca siempre ha sido a la que le han permitido muchas cosas, han quebrado bancos de una Los manera han salvado. sorprendente. Y pucha, la mano negra, ¿no es que se llama? Una mano ahí les han dado como a nadie, ¿no es cierto? Sí. Han cubierto sus deudas millonarias. O sea, sabemos que la banca ha sido siempre la adulada, como dicen los cruceños, de los gobiernos anteriores. La misma consulta, hay circulante, se mueve el banco, la banca ayuda a que ese circulante siga rotando la construcción y ya veremos en un rato más como el ministro habla de la construcción y otros temas. O sea, la banca ayuda. ¿En qué puede afectar este? No, yo no creo que afecte, pero coincido con Alberto en que cuando tenemos, siempre hay que ser equilibrado. No se puede dejar a que las empresas, en este caso los bancos, hagan lo que quieran, hay que regularlos. Pero tampoco irnos al extremo y regularles de todo. ¿A quién vas a prestar? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cómo lo vas a hacer? Esas regulaciones extremas en la historia económica mundial, no solo en Bolivia, nos demuestran que no han tenido un buen final. Ya. ¿No? Hay que Pero ahora regular, tiene- hay que controlar. Tiene autonomía la banca ahorita. Tiene autonomía, pero si cada vez le vas a ir sacando nuevas regulaciones, Ajá. ¿no? Y limitando su acción, su movimiento de acción, entonces eso hay que tener mucho cuidado. Hay que regular, no hay que no sea carta blanca. Pero el tema ya impositivo, yo estoy de acuerdo, porque en países capitalistas, mi estimado Alberto, los que aplican la economía social de mercado, ¿qué hacen? Algo muy interesante que nosotros aquí no lo aplicamos, ¿no? ¿Qué? Es los impuestos progresivos. El que gana más, paga más. ¿Por acaso eso no es El que natural? ¿Qué? No, porque aquí el en IVA a todos porcentajes, nos, claro, 16. a todos, ganes poco, ganes 13. mucho, compres una salteña o te compres un auto de lujo, ¿no? El Interesante. impuesto, entonces hay que tener, por ejemplo, Suecia, Finlandia, Noruega, son países que aplican un sistema impositivo gradual. Hay personas Qué interesante, qué que bueno. hasta pagan más del 50% de sus ingresos. Porque a ti 13% de pronto no te puede afectar, Claro, pero el pero- 13% a mí sí me va a afectar. No, es al revés, doña. ¿Ah, sí? Bueno, a usted no. Ya, igual, ¿no es cierto? Entonces, claro, Es es que hay qué diferencias. interesante. Hay uno que tiene ingresos, empresas que tienen ingresos muy elevados,
a una micro, pequeña empresa. Le Tú no afecta, por supuesto. Por eso cuando dicen todos somos iguales ante la ley, eso no es correcto, porque a unos no puedes tratarlos como a otros en materia impositiva. Las realidades económicas son diferentes y todos debemos ¿Así pagar es en impuesto. Alemania, donde has estudiado tú? En Alemania también hay un impuesto progresivo, ¿no? Sí, pero donde mejor se ven los impuestos progresivos es en los países nórdicos, ¿no? Pero tú hiciste una pregunta, ¿tiene autonomía los bancos? Sí. Y en este momento es una autonomía relativa. Sí. ¿Por qué? Porque tienen las tasas de interés fijadas por el gobierno para determinadas actividades. Y el Cosa otro- que nunca sucedió, ¿no es cierto? ¿O sí en se les alguna da? época sí, creo que hubo algunos, Sí. y con más rigor tal vez. Pero eso es pensar que por decreto tú vas a industrializar el país, pues, ¿no? O sea, usted tiene que dar tanto al sector manufacturero, o sea, al sector industrial. Y bueno, puede ser que lo dé, puede ser que no. Y ahí es donde va a calificar todo lo bueno el banco, va a calificar de tal manera que si este cumple exactamente industrial o qué sé yo, por ahí no es tan industrial, porque cuando tú ves las importaciones en Bolivia, Sí. uno diría, se está importando mucho capital, pero sí, y efectivamente, capital y productos intermedios. Pero cuando ves la composición del capital y los productos intermedios, resulta que gran parte del capital son vehículos y gran parte de los productos intermedios son los repuestos para vehículos. Entonces, estamos empujando la industrialización por decreto, de esa manera, no, No. de ninguna manera, y no se logra Ni la gran cosa. producción. Entonces, esa autonomía, yo diría, es relativa, y además que la banca siempre ha sido regulada en Bolivia, y posiblemente sea el único sector todavía regulado, porque tú tienes hidrocarburos que si bien hay una autoridad, lo único que regula son las tarifas, o cualquier otra autoridad. La autoridad de pensiones es que si es un adorno del viceministerio de pensiones, no tiene ninguna autoridad, o sea, su nombre es más bien una equivocación, si quieren. Epa. ¿cierto? Sí. Entonces, claro, bueno, entonces ese tipo de situaciones no están precisamente de las mejores Ya. ni más propicias para la banca. Pero ahorita la banca todavía no ha ejercido ningún desplazamiento, digamos, de lo que a ellos les han impuesto como impuesto a nosotros, a los prestatarios, por ahora no, Bueno, no había. claro, porque no te van a cobrar más impuestos por vivienda porque no pueden No cobrártelo. puede, ya firma un contrato. No, además de que están fijadas por ley, regulado, sí. hay un techo, ¿no? Ahora, si tú vas a una segunda casa, yo no sé cuánto estarán cobrando, pero no te van a cobrar igual que la primera que tiene precisamente esta Y exigencia. otro tipo de créditos de repente, que Y no otro están tipo de siendo créditos, viajes claro. y qué sé yo, ¿no? Ese tipo, el crédito de consumo, que es el crédito de tu tarjeta de crédito, que está entre los más caros en Bolivia. Qué terrible, ¿no? pero te De cobran Bolivia. hasta de, no es cierto, o Sí, sea, sí. has metido la tarjeta, listo, ya te cobraron. No aprietas el botón para sacar, pero antes pusiste cancelar y ya te cobraron. Es una cosa impresionante. No exageres tampoco. Ya, no exagero. Por eso decía yo, no hay diferencia. Otros ni tarjeta de crédito Bien. tenemos. Ah, Entonces no podemos mira, hablar. yo tengo que comprar equipos, tú compras equipos, yo tengo que comprar para traer aquí al país y dar espacio a los brillantes economistas. Muchas Oye, gracias. ahora, diré una cosa, si él no tiene tarjeta de crédito, ¿sabes por qué? Porque no codo, le... pues. Exactamente. Ok. Es un michón. Ok, vamos a ver. No quiere gastar un A ver, la gente cree que los economistas son tan diferentes. Aquí yo desestigmatizo, ¿no es cierto?, al economista. Ellos se ríen, se divierten realmente igual que cualquier ciudadano. Vamos a ver. De todas maneras, yo estoy contenta, estoy muy satisfecha, porque hay un crecimiento de la economía en este primer semestre del año, impulsada por la minería, por la construcción y por los servicios financieros. Por lo menos eso dice nuestro ministro Arce. Adelante, por favor. Bueno, claramente hay tres sectores que estamos viendo en los datos preliminares todavía. Está el tema de la minería, está el tema de construcción y los servicios financieros es lo que está creciendo de una manera dinámica en este trimestre. ¿Cuánto estaremos en crecimiento promedio en enero, No, febrero? eso sí que no podríamos dar Pero un mantenemos dato, un buen ritmo. pero está en un muy buen ritmo. Realmente esos tres sectores, por ejemplo, están creciendo mucho más que lo que creció el mismo periodo del año pasado. La demanda interna. Se mantiene robusta, como han visto, muy, muy robusta nuestra demanda interna, así que es otro indicador también de que la economía... 6, 5, 7 en demanda interna, 7% tal vez. Bueno, no me animaría yo a dar un dato porque no tenemos ni siquiera cerrado el PIB del año pasado.
tiene que darnos hasta fines de este mes el INE el dato del PIB del año pasado, así que estamos esperando los datos para podernos pronunciar, Los ¿no? empresarios no tendrían que preocuparse por la demanda interna entonces. Ellos son los que sienten todos los días que la demanda está todavía siendo un motor que jala la economía. Facebook. Ahí está, eso es lo que dice nuestro ministro. Y sí, creemos, ¿no es cierto? Porque vemos que la construcción está avanzando aceleradamente y la hemos visto en en mi barrio. Cada semana empieza a construirse un edificio al lado, al otro lado. En fin, ahora no sé cómo está el tema de minería. Entiendo que se han desplomado los precios a nivel internacional. Y bueno, servicios financieros. ¿Qué dices, Julio? Bueno, de esos tres sectores yo sí rescato dos. A ver. Dos, el tema de minería. Ha habido un incremento de los precios, se han desplomado, Sí. pero han comenzado a incrementar, ¿recuperarse? Ah, sí. recuperarse estaño, zinc es el mineral que mayor volumen producimos, entonces ha habido una cierta, no estamos a los precios que nos malacostumbró el 2014, Uy, donde el Dios. estaño estaba $15 la libra fina, ahora no, ahora está 6, 7. Hemos tenido buenas 8, épocas. Hoy había una época que el turril de petróleo costaba más de $140. Ahora estamos, justamente ahora decimos. Nos hemos quedado con 40. Ayer ha caído, ¿no? Ha estado en 149 o en $49, ahora $50 estamos ahí. O sea, la bonanza pasó, ¿no? Pero eso no quiere decir. Por eso no entiendo cómo se apoyan en esto. Claro, pero. Por la recuperación. Claro, cayó el precio y se ha recuperado. En minerales sí ha habido recuperación. El tema anterior que hablábamos, a la banca le va bien, no es que la va mal, ¿no? Entonces está, y más que todo en el tema de la banca, este movimiento que genera el comercio, también la construcción, Sí, pero sí, fundamentalmente el comercio. el tema de servicios, ¿no? Ahora, en la construcción, no es que la construcción ha entrado en crisis, pero ha disminuido. Justamente hace 2 días estábamos conversando con algunos del sector de cemento y decían que sus ventas habían caído, que sus ventas estaban cayendo, ¿no? Que no es que las cementeras están en quiebra, ¿no? Que no se malinterprete. Claro, ¿no? pero han disminuido Ya no sus están ventas. vendiendo como hace 2, 3 años. Porque empresas responsables hacen pues un paralelo, ¿no? Exacto, ¿Cuánto claro. vendí el año pasado? ¿Cuánto vendí el anterior? ¿Cuánto estoy Exacto, vendiendo así ahora? es. Y esas diferencias son los que los ayuda. Así Lo que es. yo entiendo es que ha habido una caída también en el precio del fierro, que era antes elevadísimo y es básico para la construcción. Pero no sé, la construcción, sin embargo, ahora vemos ahí grandes construcciones, edificios que no los pueden alquilar, que no los pueden vender, hay demasiada oferta en el mercado. ¿Realmente lo que dice nuestro ministro es correcto? Mira, yo creo que hay varias cosas que analizar ahí. Uno es que muchas de las personas o inversionistas que han construido, lo que han buscado es construir y vender aunque sea unos cuantos departamentos, porque eran muy buen precio y con eso en realidad han cubierto todo lo que necesita. Entonces, el vender uno más, uno menos, ya va a ser utilidad. Solo utilidad. ¿Por qué? Porque han hecho una inversión de su bolsillo, muchos de ellos. Los que se han prestado de un banco para construir, esos pueden tal vez tener problemas porque tienen que ir pagando mensualmente. Pero las empresas más grandes que construyen operan con su propio capital. Ese es un aspecto. El otro, que el ministro no comenta esto y que es muy importante. Una cosa es el número de construcciones, otra es el número de permisos que dan los municipios. Entonces, lo que ocurre es que entre estos dos datos hay bueno, en economía hablamos de un rezago en estos casos, o sea, uno está más atrasado que el otro. Si yo te doy un permiso para construir este año... Pero el otro ni empezó a construir. Ni ha empezado a construir. Entonces, y que el permiso recién va a verse el próximo año, digamos, ¿no? Entonces, pero elaboran todo en función a esto. a los permisos en construcción. Entonces, los permisos en construcción están en caída. Y todos los permisos anteriores, bueno, siguen todavía alimentando las construcciones que han sido concedidas permiso. Entonces, hay este rezago y si bien no se va a ver la gran caída de la construcción, está el aspecto que tú has dicho, hay construcciones o departamentos que no se venden, una gran cantidad,
pero tampoco se ha traducido en una gran caída de los precios. Han caído los precios, pero no tanto como se podría esperar. Claro. Entonces, ahí hay que explicarse, bueno, ¿qué es lo que se debe? ¿A qué se debe esto? Porque deberían bajarse un poco más. Me recuerda un ¿cierto? poco a Venezuela. Venezuela vivió este mismo fenómeno. Recuerdo que Caracas era una explosión de construcciones y luego era una explosión de elefantes blancos. Edificios y edificios que no se vendían, que la gente pedía que aunque sea vayan a vivir en alquiler. Entonces, a mí me atemoriza que en algún momento pueda suceder eso. Pero también es ridículo el precio de los departamentos. Un departamento que alguien compró en 35, ahora está en 120. Sí, es realmente un crecimiento casi ilógico. Julio, ¿qué opinas? Sí, el tema de la construcción es un tema muy, muy sui generis. Es un globo, muy ¿no? sui Es un globo que generis, puede pincharse, me ¿no? imagino. Y hay varios factores que inciden ahí, ¿no? El tema de los recursos de la economía formal, de la También, economía informal, informal. ¿no? Que inciden. Entonces, pero hay que decir, en este momento continúan las construcciones, no, ya no tienen las tasas de crecimiento. Igual, o sea, toda la economía está sintiendo el efecto, ¿no? Entonces, las tasas de crecimiento están disminuyendo. Ok. Y eso también se nota en la Ahora, construcción. Fíjate, Julio, el gobierno, como presenta el ministro Arce, dice, bueno, Bolivia sigue creciendo, su producción sigue creciendo. Y es verdad, o sea, todavía sigue creciendo. El asunto está en ver de dónde viene ese crecimiento. Por ejemplo, viene de la construcción. Ahora, parte de esa construcción tiene como que una cadena, ¿no? O sea, compra ladrillos, compra estuco, compra cemento, es producto nacional, y eso genera un movimiento económico. Por otra parte, hay productos importados, ¿no es cierto?, que también, bueno, los importadores pueden ganar algo. Ahora, que este sector continúe, hay que explicarlo en función de estos permisos, o sea, va a continuar posteriormente, y el problema de la demanda, está siendo demandados, y esa explicación no la da el ministro. Dice, la minería ha crecido, y ciertamente la minería ha crecido, y va a continuar creciendo. ¿Por qué? Porque ya hay una recuperación de muchos de los países industrializados, incluyendo la China. O sea, todas las economías estaban hasta el año pasado en situaciones bastante incómodas. Críticas. Muy críticas, pero Europa está repuntando. Se está estabilizando. Incluso el Japón, digamos, no es un crecimiento de locura, pero el Japón ha empezado a crecer después de más o menos 12, 13 años de estancamiento. Tú tienes el crecimiento norteamericano con un desempleo que está llegando casi ya al pleno empleo. Wow. Bueno, y por eso es que han subido la tasa de interés, ¿no es cierto? La señora esta, la presidenta del Banco Central de Estados Unidos, decide subir la tasa de interés para no sobrecalentar esa economía. Okay. Entonces, eso sube, sube los minerales, pero el petróleo ha subido y ha pasado los $50 el barril de WTI, pero en este momento está cerca de $47 y bajando. Uy, uy, uy. Entonces, bueno, lo que hay que pensar siempre aquí es, frente a este aumento de exportaciones que ha permitido aumentar sin duda la demanda agregada, incluyendo la demanda por casas, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando los precios sigan deprimiéndose? Claro. Puede haber la parte de la minería, pero nuestro pulmón Siempre. de la economía va a seguir siendo el gas por un buen tiempo. Pero si el precio del petróleo cae, hace que caiga lo que recibimos por gas. ¿Y cuál es la proyección? ¿Qué es lo que va a suplir a esto? Correcto. ¿Qué es lo que va ¿A dónde suplir? estamos apuntando ¿Dónde estamos como apuntando? O una sea, opción? Bueno, claro. pero el ministro te dice claramente. ¿A dónde? Lo que usted ha dicho, el consumo interno es lo que está, la demanda interna es lo que está haciendo crecer al país, ¿no? Que nunca siempre hemos dicho, afirmamos que más bien son estos componentes exógenos, externos, los que han sido los que han movido la economía nacional. Y eso ha hecho crecer la demanda interna. Claro. No es al revés. No es al revés, O sea, correcto. no es al revés. Entonces, la demanda interna sí ha crecido, eso innegable, Indudable, nadie puede, claro que sí. pero no ha sido la causa. Claro, La demanda ok. interna ha sido el efecto. Sí, la Aunque en el consecuencia. periodiquito del Ministerio de Economía de Alacitas, ¿no? No ha tocado ese enojado tema. con esto. Déjeme hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos porque tenemos otros temas más.
estrenado una moneda de 2 bolivianos con la imagen de una mujer. Qué bueno, enseguida volvemos.